En la mañana del 10 de agosto de 2026, la rutina del occidente de Colombia se interrumpió de forma drástica. A las 7:34 de la mañana, hora local, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió con fuerza el territorio nacional. El epicentro fue localizado en las proximidades del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Lo que comenzó como un temblor severo derivó rápidamente en una emergencia nacional que afectó a más de 21 municipios, concentrando sus principales daños en el occidente colombiano y el eje cafetero. El movimiento fue tan extenso que no solo se sintió en capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, Buenaventura y Quibdó, sino que cruzó fronteras, percibiéndose en países vecinos como Ecuador, Panamá y el occidente de Venezuela. Los registros iniciales del Servicio Geológico Colombiano situaron de forma preliminar la magnitud en 6,7 y la profundidad en 82 kilómetros. Sin embargo, minutos después, los boletines oficiales revisaron la información, confirmando una magnitud final de 7,4 a una profundidad de 103 kilómetros. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, calculó la magnitud en 7,4 MWW con un hipocentro a 107 kilómetros de profundidad. Las diferencias entre ambos organismos respondieron a las distintas redes y modelos empleados. A pesar de ser calificado por el SGC como el evento de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década, su profundidad intermedia evitó la emisión de una alerta de tsunami y permitió que las ondas se disiparan en una extensa área geográfica. Geológicamente, el sismo se produjo dentro de la propia placa de Nazca en proceso de subducción bajo la placa sudamericana, en una región compleja caracterizada por el desgarro de la placa y la interacción con microplacas como Malpelo y Coiba. La evaluación del impacto humano y material avanzó con rapidez a lo largo de los días. Al 13 de agosto, las cifras oficiales consolidaron un trágico balance por departamentos. En el Valle del Cauca se registraron 125 víctimas mortales. Ciudades como Cali sufrieron la afectación grave de al menos 25 estructuras, incluyendo el colapso parcial del Hospital Universitario del Valle. Fallecimientos adicionales fueron reportados en Cali, Sevilla, Buenaventura, Calima el Darién, Buga, Roldanillo, Yumbo, Zarzal, Florida y La Unión. En Risaralda, la cifra alcanzó 94 fallecidos, concentrados principalmente en el área metropolitana de Pereira. En esta ciudad, 3 de las muertes ocurrieron tras los desprendimientos registrados en el Aeropuerto Internacional Matecaña. Ante la emergencia, el alcalde Mauricio Salazar declaró un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, la comuna Universidad y el subcentro Cuba para evitar saqueos. En Chocó, zona del epicentro, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó 4 fallecidos y severos daños estructurales en Quibdó, aumentando posteriormente el balance a 14 víctimas en el departamento. En Caldas, se confirmaron 6 víctimas mortales. En Manizales, el sismo causó el derrumbe parcial de una de las torres de la Catedral Basílica sobre la nave del templo, obligando a suspender las clases escolares y universitarias. En Quindío, se reportaron 3 fallecidos, una persona atrapada en un deslizamiento en la vía Quimbaya-Montenegro, una mujer en Armenia tras caer de un 5º piso durante la evacuación, y un adulto mayor de 84 años atacado por un enjambre de abejas alterado por el temblor. Quimbaya fue el municipio más afectado del departamento, con 450 viviendas destruidas y 800 familias damnificadas. Finalmente, en Antioquia se reportó una víctima mortal. Tras el evento principal de las 7:34, la Tierra continuó moviéndose. A las 8:18 de la mañana se registró una réplica reportada en 4,8 por el SGC y de 5,0 por el USGS, seguida por otro evento de 3,8 a las 10:01. La infraestructura del país sufrió serias interrupciones. La Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las operaciones en 7 terminales aéreas: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. En materia vial, la carretera entre Cali y Lobo Guerrero fue cerrada por severos desprendimientos de rocas, mientras que en Medellín, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, el servicio del metro fue suspendido de manera preventiva. Frente a la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó sus protocolos nacionales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la activación de 4 equipos especializados de búsqueda y rescate urbano procedentes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella,
quien había asumido el cargo el 7 de agosto, suspendió su agenda oficial para coordinar la respuesta desde el puesto de mando unificado y desplazarse a Pereira. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió 100 rescatistas tras verificar que la capital no sufría daños graves, mientras que la alcaldía de Cali habilitó un centro de acopio en la plazoleta Jairo Varela. A nivel internacional, la tragedia generó muestras inmediatas de solidaridad. Mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Pedro Sánchez de España, Emmanuel Macron de Francia, Volodymyr Zelensky de Ucrania, Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile y el Papa León XIV enviaron mensajes de respaldo y ofrecieron equipos de rescate y asistencia humanitaria. Sin embargo, el gobierno colombiano determinó no permitir el ingreso de grupos de rescate extranjeros, señalando que la atención estaba cubierta por los equipos nacionales. A pesar de esto, brigadas como los Topos Aztecas arribaron de manera independiente a Cali, mientras países como Perú enviaron 12,5 toneladas de ayuda. Los hechos del 10 de agosto de 2026 quedan registrados como uno de los momentos más críticos en la historia reciente de la gestión del riesgo en Colombia. A medida que las horas avanzaban, la atención se desplazó de la respuesta inmediata hacia la evaluación de los daños a mediano y largo plazo. Las autoridades locales y departamentales iniciaron un censo detallado en las zonas urbanas y rurales más afectadas, identificando miles de familias cuya estabilidad habitacional quedó gravemente comprometida. En municipios como Quimbaya, donde la demolición controlada de estructuras inestables comenzó pocos días después del evento, la pérdida de viviendas tradicionales puso de manifiesto la vulnerabilidad de las construcciones antiguas frente a movimientos telúricos de gran magnitud. En el ámbito social y económico, la suspensión temporal de operaciones en aeropuertos clave y el cierre de vías estratégicas, como el corredor entre Cali y Lobo Guerrero, generaron importantes contratiempos en la movilidad y el abastecimiento regional. A esto se sumó la interrupción preventiva de actividades académicas en ciudades como Manizales y la implementación de medidas de seguridad estrictas, entre ellas los toques de queda nocturnos aplicados en sectores de Pereira para resguardar el comercio local y prevenir alteraciones del orden público. El trabajo conjunto entre los organismos de socorro locales, los equipos de búsqueda y rescate urbano desplazados desde distintas regiones del país y la movilización de la ciudadanía en puntos de acopio reflejó la capacidad de respuesta institucional frente a un evento de escala nacional. Aunque la negativa del gobierno nacional a recibir equipos de rescate extranjeros generó debate en el panorama internacional, la llegada de insumos humanitarios y el despliegue de brigadas independientes complementaron la atención en las áreas con mayor afectación. El terremoto del 10 de agosto de 2026 no solo dejó una profunda huella en las cifras de víctimas y daños materiales en el occidente colombiano y el eje cafetero, sino que reabrió las discusiones sobre la resistencia estructural de las edificaciones, la preparación ante desastres naturales y la efectividad de los protocolos de emergencia. Para seguir al tanto de la evolución de esta y otras noticias de impacto, no olvides suscribirte en nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Yo, papi, yo.